En esta introducción he querido dar, dijéramos, como el ámbito de aplicación de lo que va a ser este programa. Esta noche quisiera que hiciéramos ese esfuerzo de tratar de enfocar desde el punto de vista criminológico, ese enfoque criminológico del alcohol con respecto a la conducción de vehículos. Entonces, la primera pregunta que le surge a una persona es, mire, doctor, el alcohol es uno de los principales aspectos que estudia la criminología. No obstante, dice que tiene que ver la criminología con estudiar el alcohol. Bueno, interesante la pregunta de apertura y me permite a mí establecer que efectivamente el alcohol etílico, el etanol, es uno de los aspectos que más se estudia en la criminología, debido al impacto que tiene desde lo criminológico y lo victimológico. El alcohol etílico es de las pocas sustancias donde nosotros podemos encontrar 4 aspectos de la criminología que son la criminología pura desde el enfoque de las ciencias forenses. Tenemos víctimas, tenemos personas que se van a convertir en delincuentes, tenemos delitos y tenemos un control social que hay que prevenir para evitar este tipo de situaciones. En este aspecto, licenciado, quiero decirle que a nivel mundial, en las escuelas criminológicas, el alcohol etílico, los efectos del etanol en la sociedad, son de los aspectos más estudiados. Yo le puedo brindar información sobre las principales escuelas criminológicas en este momento en Hispanoamérica, como lo es Portugal, como lo es España, donde hay toda una subespecialidad de criminología vial. Países como Colombia y los Estados Unidos mexicanos, para mencionarle algunas de las principales escuelas sobre las cuales hay muchos estudios, disponemos de evidencia sobre el impacto del alcohol etílico o el etanol al conducir y en términos generales. Entre el 40 y el 50% del total de los accidentes de tránsito en el mundo tienen relación directa con el alcohol etílico. A ver, esto me hace llevarlo a la segunda pregunta que le tenía. La pregunta va, ¿un trago de licor afecta el cerebro? Yo puedo entender que el alcohol etílico sea un instrumento o un medio para desarrollarse cualquier conducta antisocial, una conducta criminológica, pero la cantidad no tiene que ver. Es decir, un trago no es lo mismo una persona que esté bajo los efectos de un trago que el que se haya tomado una botella de licor. ¿O es lo mismo? Bueno, aquí vamos a entrar ya a un factor de las ciencias forenses y donde tiene mucha relación la criminología, la criminalística y la medicina legal. Para efectos del programa, cuando yo me refiera a una unidad alcohólica, me refiero a un trago de whisky, a un trago de cerveza, a una copa de vino, a un trago de licor blanco, a un trago de chaparro. Esto lo que nosotros lo conocemos como una unidad de medida alcohólica, es la medida estándar que se utiliza. Y aquí hay que comenzar a romper algunos mitos. Lo primero es que en el país hay muy poco estudio sobre el alcohol, sobre el impacto del alcohol. Y el alcoholismo ha estado presente desde el origen de la humanidad. Estos son de los aspectos que también se desconocen. El alcohol es un descubrimiento más que una creación del humano. Básicamente en la Biblia encontramos, tan pronto como en el Pentateuco, ya los primeros relatos sobre la embriaguez de Noé, que es uno de los relatos primerizos que existen en la palabra de Dios sobre el alcoholismo. Y hay respuesta para una persona que tiene este problema de salud que lo define la OMS como una enfermedad que le afecta psicológicamente, médicamente, humanamente en cuanto a su salud y también le da un problema social. Una pregunta que sí yo siempre he tenido, como abogado incluso, es decir, ¿cuál es la diferencia entre una droga como la cocaína y el alcohol? ¿Cuál es la diferencia en realidad
en cuanto a que cambie la conducta del ser humano? Tiempo, cantidad. Todo eso afecta, sin duda, en el metabolismo y también en la excreción. Pero también, a su pregunta directa, la sustancia que lleva el alcohol etílico es diferente a la molécula que lleva la cocaína. Cuando ya ingresa en el cuerpo, los mecanismos de absorción prácticamente son similares y el efecto en el cerebro es el mismo. El efecto del alcohol y de la cocaína es similar. Van a trabajar y van a comenzar a operar en la corteza, en el lóbulo cerebral, en la parte frontal, lo que tenemos aquí arriba de las cejas, de los ojos. Este es el primer sector del cerebro que se ve afectado y el segundo sector es el hipocampo y el cerebelo. Al mismo tiempo, con esa unidad alcohólica empieza a través de esta barrera hematoencefálica que se rompe, llega hasta todo lo que es el sistema nervioso central y comienza, como usted lo dice, con un efecto desinhibidor y eufórico. En muy pocas ocasiones vamos a observar que una persona se toma su primer licor triste, se lo toma y la manera en que hemos aprendido a tomar licores en la sociedad salvadoreña es inadecuada, es una aceleración para el primer trago y esto lo que hace es que no permite que el cuerpo humano pueda excretar a través del metabolismo ese primer trago de alcohol. Todo ser humano, médicamente, técnicamente, científicamente, está comprobado que es capaz de eliminar el efecto del alcohol etílico de una bebida en 1 hora. Si los bebedores sociales pudieran ingerir una bebida alcohólica, 1 unidad en 1 hora, el cuerpo es capaz de excretar, de poder hacer ese proceso de excreción, mas no eliminar el residuo en el cuerpo, que va a durar entre 6 a 9 horas, licenciado. Ok, con ese planteamiento que me estás haciendo de que con 1 hora esta persona, dijéramos, pudo quitársela, dijéramos, ese efecto. ¿Qué busca el alcohólico? Porque si uno le dice la cerveza es amarga, el licor es feo, caliente, el whisky no tiene un sabor agradable, ¿por qué el ser humano busca el efecto del alcoholismo? Por el efecto que produce en el cerebro, que es el estimulante de 4 neurotransmisores que se activan. Y esto lo que genera es una alta concentración de dopamina, y la dopamina es felicidad. Ricardo, cuando haces todo ese planteamiento, quiero ya llevarlo a la realidad. Se modificó la norma penal donde 0 tolerancia independientemente de 1 o de 100 o de 1000, se cambió. Se incrementaron las multas en una muy buena cantidad. Toda sanción, toda pena lleva implícito la ejemplarización, es decir, para que esto no se repita. ¿Por qué la gente sigue consumiendo alcohol? Y que consumiera no hay problema, sigue manejando bajo los efectos del alcohol. Porque, digamos, el alcohol etílico en los primeros estadios, las acciones que generan son de satisfacción y la gente piensa que es una sustancia que provoca euforia, pero el alcohol etílico es depresor del sistema nervioso central y los golpes, y al final, como le define la misma palabra de Dios, morderá como una serpiente. Por eso dice, no mires a la copa de vino cuando sonrojea, porque se entra suavemente, pero finalmente morderá. Lo que creo yo que es importante establecer es que el mecanismo por el cual se absorbe y se metaboliza el alcohol es diferente entre usted y mi persona, entre un hombre y una mujer. Nosotros los hombres tenemos más agua en nuestro cuerpo y menos grasa. Las mujeres tienen más grasa y menos agua.
Por eso la mujer, con la misma cantidad de alcohol de un hombre, logra un estado de ebriedad más rápido. También influye el tipo de alimento, cómo se encuentra el estómago al momento de la primera ingesta. Aquí tenemos, digamos, algunas costumbres en El Salvador, que las personas cuando llegan a un restaurante, a una cervecería, a un lugar donde se venden ya cervezas o bebidas alcohólicas, se pide la tradicional boca. Y esa boca, usualmente en nuestro ambiente salvadoreño, es una boca cargada de carbohidrato. El carbohidrato acelera la absorción del etanol y las proteínas retrasan. Por lo tanto, hay muchos aspectos por lo cual no se puede establecer que con una unidad alcohólica usted no va a reaccionar de una manera inadecuada. El primer trago lo que va a hacer al atravesar y llegar a sangre, se va a alojar en los alvéolos pulmonares, además del cerebro. Es por eso que el alcotest, el alcoholímetro, como es conocido en otros países, lo que hace es que establece una medición del aire expirado, no aspirado, como aspiradora, es expirado. Por eso las personas tienen que soplar y el aire expirado viene desde el alvéolo pulmonar. Por lo tanto, aquí rompemos los mitos de que coma chicle, de que mastique chocolate, de que use un enjuagatorio, de que pase comiendo X alimento. Eso no tiene ningún efecto. Ahora, o que la persona trate de soplar para adentro, porque el aire viene del alvéolo. Independientemente si nos gusta, no nos gusta, si se siguió el proceso o no, ya es ley de la República. Cero tolerancia, las reformas a la ley de tránsito. Quiero pedirte una opinión. ¿Qué nivel de seguridad tiene el ciudadano frente al Estado, en este caso el que tiene el monopolio de la acción, de que cuando me pide el agente de autoridad, fíjese, agente de autoridad, con el alcance que eso significa, y me dice, le voy a hacer la prueba del alcotest, sople, ¿quién me garantiza que ese resultado que da la máquina es correcto, no está manipulado, está bien calibrado? ¿Qué nivel de seguridad tiene el ciudadano? No, el alcoholímetro o el alcotest, como es conocido también, son aparatos técnicos que se conocen como aparatos no invasivos, porque prácticamente lo que hay es una boquilla y la persona sopla sobre la boquilla. No hay ningún contacto del representante en ese momento en el retén o en el punto de control con la persona. Y estos aparatos son de marcas internacionales altamente reconocidas y confiables. No son de los que podemos nosotros encontrar en una tienda, en un almacén, en una ferretería. Ahora se han incrementado las propuestas incluso en redes sociales, que se están convirtiendo algunas en estafas porque le ofrecen alcotest en 15 o en 18 dólares. Hay que tener mucho cuidado. Los equipos que están utilizando en el país son equipos debidamente con una certificación, con certificaciones internacionales, y lo principal es que tienen una calibración. Esta calibración lo que hace es alinear los sensores que tiene el dispositivo independientemente de la marca. Cuando la persona expira el aire sobre la boquilla, adentro hay dos mecanismos. Uno es a través de chips y otro es a través de rayos infrarrojos. Esas son las dos tecnologías que tienen los alcotest, y lo que hacen es detectar en el aire expirado la presencia de partículas del alcohol etílico que está en ese momento en los alvéolos pulmonares.
Es una prueba completamente ¿No hay confiable. rangos de tolerancia? ¿No hay posibilidades de equivocación? En cuanto a en este momento que la disposición es 0, pues no hay ningún tipo de margen de error. No era como antes que podía estar en 49, en 50, había algún margen que por un decilitro de alcohol se pasaba a la Ahora, otra pero categoría. démosle vuelta a la pregunta, es decir, ¿siempre marca alcohol? Siempre marca, Siempre va a marcar alcohol expirado. Por lo tanto, hay personas pues que están tratando de criticar o de justificar la necesidad de que se modifique la ley para que se permita el consumo de alcohol en un rango de tolerancia. en un rango de tolerancia, pero decir que porque alguien se hace un enjuagatorio bucal va Sí, a marcar el alcotest es ¿mito o falso. realidad, doctor? Es completamente un mito, porque el enjuagatorio, hay enjuagatorios que poseen un grado de alcohol y otros no. En el caso que posea un porcentaje de alcohol, el aire expirado viene del alvéolo pulmonar, no de la cavidad oral. Y jarabe para la tos. También. Esos son de los aspectos que el nivel que tiene de alcohol cuando se ingiere la cucharada o la cucharadita no va a ser significativo y no va a detectarse en el alcotest. Okay. Eso definitivamente hay que decir pues que las marcas que están en funcionamiento en el país por parte del BMT, de la policía, del Instituto de Medicina Legal, son aparatos debidamente bajo norma, calibrado y con estándares internacionales. ¿Por qué es legal el consumo de alcohol entonces? ¿Por qué venden? Si es tanto el daño que genera, el alcance, el alcohol es legalizado, te lo venden. Si lo que está prohibido aquí no es el consumo, es consumir y manejar, pero como tal. Si lo hemos enfocado desde, ¿por qué? Y hasta hace unas semanas. Y hasta hace una semana. Es decir, es tan fuerte la industria. Hay países donde está prohibido el alcohol. Y acabamos de pasar el Mundial de Qatar. Se decía que el Mundial iba a ser un fracaso porque no se iba a permitir la venta de bebidas alcohólicas al interior de los estadios. Nadie tomó ni una tan sola unidad alcohólica y ha sido de los mundiales más exitosos en la historia de la Federación Internacional de Fútbol. Qué buen programa. Es importante que estos tipos de espacios existan para aprender más sobre estos temas, especialmente para las futuras generaciones que van a cambiar este país. Ahora ya no es tabú hablar del alcoholismo o las consecuencias que puede traer. Ya existen muchos espejos que los jóvenes tienen para tener las precauciones necesarias. A nivel personal del invitado, ¿qué debe hacer el país para que las cosas mejoren en este tema? Pregunta directa. Bueno, ¿qué podemos hacer como país para mejorar en el tema del alcoholismo? Muchas gracias por su participación y por sus conceptos. Desde mi punto de vista, nosotros como sociedad, esa es mi opinión, debemos de trabajar en la primera infancia. Debemos de volver y regresar a las raíces de la familia. Porque ahí está, es posible. Solo necesitamos un poco de esfuerzo. Acérquese a su hijo y a su hija en las noches cuando llegue de trabajar, como dice el licenciado Valdivieso. Llega extenuada, extenuado, cansado, cansada, agotado, lo sé. Pero aún así, vaya y abrace a su hijo. Perciba, cuando usted abrace, dígale, hijo, te amo, hijo, te he extrañado. Que sienta el olor de qué es lo que está percibiendo en ese momento. Y si ahí hay un consumo de marihuana, si ahí hay un consumo de alcohol etílico, en cualquiera de sus presentaciones, usted lo va a saber. Y también hay que buscar ayuda, porque definitivamente el alcoholismo, como las drogas, son una situación que está afectando a nivel cerebral y a nivel del organismo. Ya para ir cerrando, no puedo dejar de cerrar el programa, preguntarte, ¿tú crees que los principios, el amor hacia Dios, el respeto a los viejos, se maman, se hacen en la familia? Por supuesto, licenciado Valdivieso, por eso le digo, desde la criminología la respuesta está en la primera infancia.
en esa edad de los 0 hasta antes de cumplir los 8 años. El hombre es producto del ahí se niño. forma la personalidad, allí desarrollamos gran parte del cerebro. Nosotros queremos desarrollar este extraordinario y maravilloso órgano que Dios nos ha puesto a los 11 o a los 12 años. Por eso el cambio del modelo educativo también va a ser vital para poderle facilitar a la primera infancia una nueva educación.